Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a una historia de terror más. Estamos nuevamente con ustedes y como siempre lo vamos a hacer, agradecerles a todos ustedes por el apoyo que nos brindan a este pequeño canal. También les queremos compartir con ustedes que ya nos encontramos en Spotify, ya nos pueden encontrar ahí, búsquenos como historias de terror. Igual les vamos a dejar el link directo al canal para que nos escuchen en Spotify con mayor comodidad, ya sea en sus trabajos, en el hogar o donde quiera que se encuentren, o incluso si van en carretera, sea un poquito más cómodo que nos puedan escuchar. Y bueno, los seguimos invitando para que nos manden sus historias al correo que les dejamos aquí en la descripción del video. Y bueno, vamos a pasar con la siguiente historia que tenemos para todos ustedes. Todos hemos visto o incluso vivido esa experiencia que de niños hemos experimentado. Ese trato que también lo viví de pequeño. La verdad, no sé si sea cierto o solamente era un capricho de niño. Pero en mi casa, siempre mi hermano mayor era o fue el más consentido por mi madre. Aunque éramos 3 hermanos, mi hermano mayor era el que más atención recibía por parte de mi madre. Mi hermana mayor también lo notaba, pero jamás decía nada. En cambio, yo lo notaba bastante y llegaba a afectarme mucho. Y así crecí, con ese pequeño trauma, que ahora que soy adulto, veo por qué mi madre actuaba de esa manera con mi hermano. No del todo estaba mal con eso, había una razón. Ustedes han escuchado esa frase de que no hay preferido en la familia, sino que cuidan al más distraído. Es por esta razón que mi madre cuidaba más a mi hermano mayor. Y ahora lo entiendo perfectamente. Pero hay casos que son completamente reales, o al menos mi familia fue testigo de un caso similar. Pero desafortunadamente, este llegó a extremos, al punto de que un integrante de esta familia llegó a perder la vida. Todo lo ocurrido pasó con unos vecinos. Eran 4 integrantes de la familia: el papá, la mamá, el hijo mayor y el hijo menor, que este último era el menos apreciado por la madre. Estos vecinos eran normal aparentemente. El esposo se iba a trabajar y regresaba hasta entrada la noche. Durante todo el día escuchábamos llorar casi todo el tiempo al pequeño. Debo decir que cuando ocurrió todo esto, el pequeño Daniel, que así se llamaba el más pequeño, tenía la misma edad que yo. Al escuchar el sufrimiento del pequeño, era completamente desgarrador, y que nos mortificaba a todos los vecinos que llegábamos a escuchar al pequeño. El hermano mayor, Sebastián, era también muy déspota con él, que cuando él cometía alguna travesura, de inmediato culpaba a su hermano menor, que al instante la madre salía y golpeaba al pequeño. El padre jamás se enteraba sobre el comportamiento de su esposa con el menor. Cuando mi madre se encontraba con las demás vecinas, siempre comentaban del comportamiento de la vecina con el pequeño Daniel. Todos coincidían en que no era justo su trato con el menor. Ya sabían todos que casi no quería al pequeño. Siempre lo escuchábamos llorar. Esto ya era demasiado. Pero casualmente los fines de semana que el padre se encontraba en casa, en ningún momento del día escuchábamos llorar al pequeño. Incluso mi madre le pedía a Dios que el padre se quedara más tiempo en casa para evitar que golpearan o castigaran al niño.
Era para nosotros un respiro también no escuchar los sufrimientos del pequeño. Un día, mientras nosotros jugábamos en la calle, jugábamos fútbol. En ese entonces no había celulares ni siquiera computadoras. El internet solo lo tenían los que según eran de dinero. Por eso jugábamos todo el tiempo en la calle. Esto ocurrió hace más o menos 20 años. El hermano de Daniel, Sebastián, que siempre culpaba a su hermano por lo que él hacía. En esta ocasión se encontraba jugando con nosotros y como en todos los casos, todos tenemos una vecina que también es muy especial y que nosotros le teníamos miedo, por lo que siempre estaba de mal humor y se molestaba por prácticamente todo. El hacerle alguna travesura era impensable, ya que siempre discutía con todo el mundo. En esta ocasión, el hermano de Daniel, al querer impresionarnos y sentirse superior a nosotros, pateó fuertemente el balón, ocasionando que rompiera el cristal de una de las ventanas de esta vecina malhumorada. Todos sabíamos que Sebastián se encontraba en problemas. Y así, en el menor tiempo, sale la señora a regañarnos y a gritarnos, al ir a reclamarle a la mamá de Daniel. Pero maldita sea la hora en que el hermano de Daniel culpó al mismo Daniel por haberle roto la ventana a la vecina. Todos sabíamos que eso iba a ser muy terrible para él. Todos sabíamos lo que a continuación iba a suceder. Escuchamos a la madre golpear fuertemente a Daniel, mientras su hermano solo observaba de la ventana del segundo piso, donde se encontraba su habitación. Nosotros juramos jamás volver a invitar a jugar al hermano de Daniel, por lo que había hecho. Esa noche, al llegar el padre a la casa, escuchamos discutir a ambos. Mi madre decía que tal vez era por la golpiza que le habían propinado a Daniel, y al darse cuenta su esposo, comenzaron a discutir. En eso vimos llegar una ambulancia. Al parecer, la golpiza propinada por la madre había sido tan fuerte que terminaron por llevarse al pequeño al hospital. Al día siguiente, mi padre le pregunta al papá de Daniel por lo ocurrido la noche anterior. ¿Qué pasó, vecino? ¿Por qué ayer trajeron una ambulancia? ¿Pasó algo? ¿Está todo bien?, preguntó mi padre. El padre de Daniel solo contestó que Daniel había tenido un accidente y se había roto el brazo de una caída. Al contarnos esto, mi padre, nos quedamos pasmados, pensando a qué punto había llegado la madre para romperle el brazo al pequeño, porque estábamos seguros que había sido su madre. Eso lo teníamos claro. Esto hizo que el padre estuviera más al pendiente de su esposa con el comportamiento con Daniel. Durante esa semana no escuchamos los llantos de Daniel. Fue porque el esposo de la madre de Daniel pidió vacaciones para cuidar al pequeño. Esto hizo que su relación se comenzara a tambalear. En ocasiones escuchábamos discutir a los dos. El hijo mayor siempre se inclinaba hacia el lado de su madre. Se veía claro una línea entre los cuatro. Cuando el padre regresó a trabajar, los gritos ahora eran más fuertes hacia el pequeño Daniel, al punto de que los vecinos intervenían en algunas ocasiones. Pero la madre siempre lo negaba todo. Decía que el niño lloraba por todo y que jamás le hacía nada. De un momento a otro dejamos de ver a Daniel. Ya no salía a jugar con nosotros, solamente su hermano es el que salía. Al preguntarle por qué no salía Daniel, él decía que se encontraba enfermo, pero
todo se descubrió un día que escuchamos nuevamente llorar a Daniel. Al parecer, su madre lo había golpeado de manera descomunal, y al intervenir un vecino, miró que Daniel tenía bastantes marcas en su cara y cuerpo, producto de las agresiones propiciadas por su madre. Pero un día que Sebastián se encontraba jugando dentro de la casa con su balón de fútbol, escuchamos que algo fuerte se rompió. Al ir a observar qué había sucedido, miré que Sebastián había roto una estatua de cantera que tenían en el jardín de la casa. Esa tarde pasó todo lo que desató el sufrimiento de Daniel, pues la madre, en su loca rabia de culpar a alguien, obviamente culpó a Daniel, siendo que el pequeño ya no podía ni caminar de la golpiza propinada por ella misma. Fue que escuchamos nuevamente golpearlo salvajemente, y los llantos del pequeño Daniel resonaban por todo el vecindario, hasta que en un momento dejamos de escucharlos. A los minutos vimos salir a la madre con Sebastián, salir apresurados de la casa. Sebastián llevaba un gesto de impresión, como si algo lo hubiera impactado de manera muy fuerte. Solo vimos salir a los dos sin saber el rumbo. Daniel ya nos escuchaba llorar. Por un momento pensamos que por fin lo habían dejado de golpear, y al ver salir a la madre, imaginamos que lo habían dejado solo como a manera de castigo por lo que Sebastián había hecho, y obviamente culpado a Daniel. Pero lo aterrador fue que al llegar la noche, cuando ya nos encontrábamos cenando, vimos las luces de varias patrullas y ambulancias. Al salir a ver qué sucedía, ya los familiares del padre de Daniel llegaban apurados a la casa. Al reunirse los vecinos a ver qué sucedía, uno de ellos comentó que lamentablemente habían encontrado el cuerpo de Daniel sin vida, y que la madre, al igual que su hijo, no aparecían desde hace horas. El padre se encontraba destrozado, solo repetía que tienen que encontrar a esa maldita. Sabíamos que se refería a su esposa, que, cegada por su ira hacia su hijo, lo golpeó tan fuerte que terminó por quitarle la vida. Lo triste fue ver cómo sacaban el cuerpo del pequeño. Este venía completamente cubierto con una sábana blanca. Al día siguiente, mientras velaban el cuerpo del pequeño, los rumores se corrían deprisa entre los vecinos, cada uno sacando sus propias conclusiones. Lo extraño es que cuando se encontraba Daniel en el féretro, este aún tenía el rostro cubierto con una tela blanca. Al preguntarle al padre por qué había cubierto el rostro de Daniel, este se rompió en llanto con mi padre, confesándole todo lo que había hecho su esposa con el pequeño Daniel, pues en su rabieta y cólera terminó por encajarle los dedos pulgares de sus manos en los ojos del pequeño, destrozando sus pequeños ojos. ¿Qué demonios había hecho esta señora con su propio hijo? Era un acto de verdad atroz. Los vecinos se solidarizaron con el padre, mostrándole su apoyo de todos. Al pasar los días, el padre se veía muy cabizbajo por todo lo ocurrido. De su pareja no sabía nada de su paradero. Tal vez estén pensando los que estén escuchando este relato, que dónde está lo paranormal, pues viene después de que el padre se quedó solo. Lo veíamos más descuidado y comenzaba a tomar. Descuidó la casa y llegó a perder su trabajo. Al platicar con él y querer ayudarlo, él decía que la pérdida de su hijo era tan fuerte que jamás la iba a poder superar.
La verdad, no sabíamos por qué decía esto. Imaginamos que era normal la pérdida de un ser querido. Pero lo que decía era más complejo de lo que parecía. Después de un tiempo, el padre de Daniel decidió mudarse de nuevo a casa de sus padres. Pensamos que eso se debía a que no quería estar solo y que el estar solo en esa casa solo le traía recuerdos de su hijo. Por tal motivo, había decidido mudarse de ahí. Pero a los meses de mudarse, la casa se comenzó a deteriorar y la maleza comenzó a crecer. Al asomarnos por la parte de arriba hacia la casa de los vecinos, nos dimos cuenta de que muchas de sus cosas aún permanecían allí. Los muebles, incluidos los juguetes con los que jugaba el pequeño Daniel, aún estaban sobre el patio. Era muy triste ver esto, pero lo raro comenzó una tarde que nos encontrábamos jugando en la calle como de costumbre. En un momento escuchamos nuevamente los lamentos del pequeño Daniel, así como cuando su madre lo golpeaba. Todos nos quedamos paralizados y uno de mis amigos dice: "Ah, mira, parece que la familia de Daniel ya regresó a la casa". Cuando otro de los amigos dice: "Pero, ¿cómo va a regresar si Daniel ya no está?". En eso, todos corrimos a nuestras casas, muertos de miedo. Al contarle esto a mis padres, ellos se quedaron pensando y mirándose fijamente. ¿Ves? Te lo dije. Te dije que seguía allí. Mi padre se quedó callado y sin decir nada. Con los días, mientras nos encontrábamos comiendo todos en el comedor, escuchamos los gritos de Daniel. Era aterrador escucharlos, sabiendo que ya no estaba con nosotros. Una ocasión que escuchamos nuevamente los gritos, mi hermano y yo subimos corriendo a ver si podíamos ver algo. Nuestra sorpresa fue que cuando nos asomamos hacia la casa de los vecinos, vimos por un instante moverse los juguetes del pequeño Daniel, como si hubieran estado jugando con ellos. Incluso ya no se encontraban en el mismo lugar donde los habían dejado. Con los días, seguimos escuchando los gritos del pequeño, al punto de que mi padre terminó por llamar al padre de Daniel. Esa llamada, recuerdo, duró bastante, cerca de 2 horas y media al teléfono. Al terminar la llamada, mi padre nos dice que el vecino terminó por contarle todo lo que sucedía desde la pérdida de su hijo y que el motivo por el cual terminó por mudarse era porque aún seguía viendo al pequeño dentro de la casa. Eso lo atormentaba en lugar de animarlo. Prácticamente le contó todo lo que vivió después de perder a su hijo. Al llegar el fin de semana, vimos llegar al padre de Daniel. Su mirada reflejaba angustia y nostalgia. Antes de entrar a la casa, le habló primero a mi padre para que fuera con él. Nosotros, por ser curiosos, por no decir chismosos, fuimos detrás de ellos. Al estar a punto de entrar, el señor dio un gran suspiro y abrió la puerta. Al abrirla, escuchamos unos pasos correr hacia adentro de la casa. Al internarnos más a la casa, vimos como uno de los juguetes que aún había allí dentro se comenzó a mover. El padre, en lágrimas, comienza a decir: "Hijo, ya llegué". Esto nos erizó la piel, pero muy rápido cambiamos a una tristeza enorme. El padre le hablaba aún a su hijo. Al preguntarle por qué lo hacía, él nos contó que su hijo aún habitaba esa casa,
que cuando falleció y se quedó solo, él lloraba bastante en las noches. Siempre se embriagaba y lloraba, pero que una noche, cuando se encontraba tomado, sintió como algo o alguien le tocó el brazo, seguido de unos pasos correr. Escuchó también la risa de su pequeño hijo, como si aún siguiera en esa casa. Al pasar los días, el padre notó que la presencia de su hijo aún seguía en esa casa con él. Él nos contó que una noche que se encontraba completamente ebrio, vio cómo su hijo se acercó a él diciéndole que mientras él no superara su partida, él no iba a poder descansar. Es por esa razón que decidió mudarse, pero que al parecer no había funcionado, ya que mi padre le comentó que varios días habíamos escuchado al niño llorar y buscar a su padre. Lo último que supe es que tanto mi padre como el padre de Daniel realizaron una especie de liberación para que el niño pudiera descansar en paz. El padre pudo superar la pérdida de su hijo y poder vivir en paz. Por parte de la madre, su otro hijo no se supo más de ellos. En una ocasión tuvo comunicación con la madre, pero solo para pedirle dinero. El padre, al final, terminó por mudarse nuevamente a esa casa, pero ya sin la presencia de Daniel. Pero él sabe muy claro que aún seguirá cuidándolo. Lamentablemente, hay casos así que llegan a estos extremos. Ojalá puedan compartir mi historia y poder escucharla en su canal. Les mando un fuerte saludo a todos los que escuchen este relato y a los que siguen el canal. Gracias y les mando un fuerte abrazo.